Vamos a hacer un repaso con la regla de Sarrus. Ya sabemos, ¿no? Para matrices de 2 por 2 solamente hacemos un producto cruzado. Todos los productos que hagamos para la diagonal principal van a ser positivos y la otra diagonal va a ser negativo, ¿no? Y el determinante se calcula fácilmente. 3 por 1, 3 menos del menos 5 por 1. 5 por 1 menos 5, 3 menos 5 menos 2. Y el determinante es menos 2. Para matrices de 3 por 3 hacemos de esta forma. Siempre vamos a copiar. Hay dos formas de hacer, ¿no? Una es copiando las dos filas de arriba abajo. O otra forma es copiar las dos primeras columnas y lo copiamos en la parte derecha, ¿no? De cualquiera de las dos formas siempre va a funcionar. Como siempre, vamos a empezar por la diagonal principal y ya hemos dicho que ese va a tener un signo positivo y vamos a tener la otra diagonal que no es la principal, es la otra diagonal y ese va a tener signo negativo. Y ahora lo que hacemos es vamos haciendo paralelas a la diagonal principal y todas van a compartir el mismo signo, todos van a ser más. Y por el otro lado vamos haciendo paralelas a la otra diagonal que tenía signo menos, ¿no? Y todos van a ser signo menos. Y entonces hacemos sus productos y sumamos según el signo que ya tiene, ¿no? En este caso sería A por E por I, positivo. Eso está aquí. A por E por I. Siguiente. D por H por C. D por H por C, signo positivo. El último es G por B por F. G por B por F, signo positivo. No. Estos signos son los que vienen aquí. Estos signos son los que vienen aquí, ¿no? Anteceden al producto. Y ahora vamos con los signos menos. Aquí tenemos G por E por C. G por E por C. Y el signo menos es bien. Y el signo menos viene aquí. Siguiente producto. A por H por F. A por H por F. Su signo menos viene aquí. Siguiente producto. D por B por I. D por B por I. Su signo menos viene de aquí. Y esta sería su fórmula. Esta es la fórmula para el determinante. Esta regla de Sarrus es para poder recordar más fácilmente la fórmula. Si hacemos por la otra forma, copiando las columnas a la derecha y haciendo el mismo procedimiento, vamos a ver que se llega al mismo determinante. Porque de cualquiera de las dos formas siempre llegamos al mismo resultado. El determinante es único. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una matriz de 3 por 3, ¿no? ¿Y cómo procedemos? Bueno, en este caso yo voy a copiar las dos primeras filas de arriba, las voy a copiar abajo. Y empiezo a marcar las diagonales. La diagonal principal va a tener el signo positivo, todas sus paralelas positivo. La otra diagonal que no es la principal va a tener signo negativo y todas sus paralelas van a tener signo igual negativo. Entonces solamente hago los productos y sumo. Aquí ya he hecho las sumas, ¿no? Tenemos 3 por 1 por 5 positivo, 3 por 1 por 5 positivo. El otro es 4 por 6 por 9, 4 por 6 por 9 positivo, ¿no? Recordar que esos signos más son los que vienen aquí. Aquí vienen los signos más y aquí anotamos los productos, ¿no? Para el signo menos pasa exactamente lo mismo. 8 por 1 por 9, 8 por 1 por 9 y su signo negativo va ahí. Y todos los productos se anotan así con su signo, ¿no? Y después solamente multiplicar y sumar. Y de ahí tenemos la determinante, 119. Ahora, una cosa importante es que esta regla de Sarrus solo se aplica a matrices de dimensión de 2 por 2 o de 3 por 3, ¿ya? Para matrices más grandes la regla no funciona, ¿ya? Esa es la
Esa es la desventaja de este método. Solo funciona hasta matrices de 3×3. ¿Ya? Para matrices más grandes tenemos que usar otros métodos. Ahora vamos a ver otro método que es por cofactores. Pero antes de entrar directamente a lo que son los cofactores, tenemos que ver algunas definiciones, ¿ya? Ahora definimos lo que van a ser una submatriz, ¿ya? Una matriz cualquiera cuadrada siempre va a tener submatrices, ¿no? En total va a tener siempre n por n submatrices, ¿no? Y las encontramos de la siguiente forma, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si mi matriz es esta, ¿no? Esta matriz, ¿no? Y nos piden hallar todas las submatrices, ¿no? Ya. En este caso notaremos que el número de submatrices que vamos a encontrar es precisamente el mismo número de elementos que tenemos. Esta es una matriz de 3×3 y fácilmente podemos ver que tiene 9 elementos. Entonces vamos a poder encontrar 9 submatrices. Entonces lo que hago es, ¿no? Empiezo en orden por este elemento. Este elemento es de posición 1, 1. Entonces yo marco mi submatriz 1, 1 va a ser. Y ya sé que yo tengo que tachar la fila, tacho la columna y lo que me queda, que es esto, 1065, que está aquí 1065, es mi submatriz de esta posición, 1, 1. Y he encontrado mi primera submatriz, ¿no? Para la segunda submatriz se hace exactamente lo mismo. Yo empiezo marcando este elemento. Este elemento es la posición 1, 2, que lo marco aquí, la submatriz M, la posición 1, 2. Y yo tengo que techar la fila y tengo que techar la columna, ¿no? Y lo que me queda es esta submatriz, 4085, que está aquí, 4085. Y de esa forma hay que hacer para todas las posiciones. Y como vemos, vamos a tener 9 submatrices. Y eso sería las submatrices de una matriz dada, ¿no? Recordando que va a tener siempre el mismo número de elementos que tenemos, va a ser el mismo número de submatrices que podemos extraer. Ahora pasamos a otra definición, la menor de un elemento, ¿ya? Pero esta tiene que ver con las submatrices que ya hemos calculado, ¿ya? La menor de un elemento se define como la determinante de la submatriz de la posición de ese elemento. En este caso tendríamos entonces que la menor del elemento en la posición IJ va a ser igual a la determinante de la submatriz de la posición IJ, ¿no? Ya sabemos calcular las submatrices de posición IJ, así que solamente hay que calcular el determinante de la submatriz que hemos encontrado, ¿no? Donde tenemos que tomar bien en cuenta solamente es la posición IJ y va a ser la matriz de la posición del elemento en la posición IJ, ¿no? Aquí tenemos nuestro mismo ejemplo, ¿no? Y esta es la matriz que estábamos utilizando y ahora nos piden calcular todas las menores de A, ¿no? Ya, para calcular todas las menores de A, primero tenemos que calcular todas las submatrices de A, ¿no? Pero esas submatrices, pero ya las hemos calculado, ¿no? En el inciso anterior, ¿no? Y ahora para calcular las menores solamente calculamos el determinante, ¿no? Aquí son matrices de 2×2 y ya sabemos calcular determinantes de matrices de 2×2, solamente es el producto cruzado, ¿no? En aquí yo ya tengo los cálculos, como ven he calculado para cada uno qué es lo que tenemos que hacer. Claro que primero he tenido que calcular las submatrices, ¿no? Que lo he hecho para todos. Y después he calculado el determinante, producto cruzado, ya, esa parte es fácil, ¿no? Y ahora anoto, entonces la menor de A11 va a ser la determinante de mi matriz 1, 1, que ya lo he calculado aquí. Y eso me ha salido 5. Y entonces la menor del elemento en la posición 1, 1 es igual al determinante de la submatriz de posición 1, 1, que es igual a 5. Y así anoto para todos. Ahora vemos que son los cofactores de un elemento, ¿ya?
Y esto también tiene que ver con lo que acabamos de calcular, ¿no? A partir de una matriz cuadrada se define el cofactor como, ¿no? Y esta es la parte más importante. ¿Ya? El cofactor de posición IJ va a ser igual a menos 1 elevado a I más J, menos 1 elevado a la suma de las coordenadas que tiene este elemento, por la menor de A y J. Esta menor de A y J a estas alturas ya lo hemos calculado, ¿no? Es el determinante de la submatriz, ¿no? Entonces, para calcular los cofactores, primero que calculamos las submatrices. Después de las submatrices, calculamos el determinante de cada matriz, de cada submatriz. Y después lo multiplicamos por menos 1 elevado a la I más J, ¿no? Tenemos un ejemplo aquí, este mismo ejemplo que hemos usado desde el principio. Para este ya hemos calculado las submatrices, también ya hemos calculado sus determinantes, solo nos faltaría calcular su signo, ¿no? Y entonces vemos aquí, el cofactor de 1, 1 va a ser igual a menos 1 elevado a la suma de estas coordenadas. 1 más 1 es 2, menos 1 elevado al cuadrado se vuelve positivo, entonces este signo no cambia. Para la posición 1, 2 tengo menos 1 elevado a la suma de las coordenadas, 1 más 2, esto va a ser 3, ¿no? Entonces menos 1 elevado al cubo va a ser menos 1. Ese signo se multiplica por el cofactor que hayamos calculado, en este caso es más 20, entonces va a ser menos 20. Y así hacemos para todos los cofactores. Y ahora sí, aprovechando que está relacionado con sus coordenadas, armamos una matriz, que sería la matriz de cofactores. Entonces, en la posición 1, 1 hemos calculado 5, positivo 5. En la posición 1, 2 hemos calculado menos 20. Y así para todas las posiciones. Y esta es la matriz de cofactores. Ya, ahora una vez que hemos calculado la matriz de cofactores, calcular el determinante ya es cosa muy sencilla. 3A1, yo tengo esta matriz, ¿no? Cuadrada, y yo puedo calcular su matriz de cofactores, ¿no? De la misma forma que hemos visto ahorita. Entonces, el determinante de una matriz de tamaño n por n es igual a la suma de los productos de una fila por sus correspondientes cofactores, ¿no? Igualmente se puede hacer los cálculos sobre una columna, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que, ¿no? Si yo agarro, para calcular el determinante de esta matriz, yo agarro una fila o una columna, ¿ya? Puede ser cualquier fila. Pero digamos que yo agarro la primera fila, entonces tengo que agarrar la primera columna de cofactores también. Y yo voy a multiplicar el primer elemento con el primer elemento, segundo elemento con segundo elemento, y así, hasta el último. Yo multiplico el primer elemento de mi matriz original por el primer elemento de la matriz de cofactores. Y le sumo a el segundo elemento de mi matriz original por el segundo elemento de la matriz de cofactores. Y así, yo hago esa suma. Y esa suma me va a dar el determinante de A. Y eso pasa con cualquier fila o columna que yo agarre. Si yo, aquí también lo tengo anotado. Esta es la fórmula del determinante de una matriz. En este caso, pero está tomado la fila 1, ¿no? Y con esto calculamos el determinante. Pero se puede tomar cualquier fila o cualquier columna. Siempre respetando que en la matriz de cofactores tenemos que tomar también la misma fila o la misma columna. Y multiplicamos primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento. Y así hasta el último elemento con último elemento, y después solamente sumamos. Y de esa forma hallamos el determinante de la matriz. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo numérico. En este caso tenemos que calcular, en este caso, ¿no? Calcular el determinante por cofactores de esta matriz, ¿no? Ya, ¿y qué tenemos que hacer primero? Primero tenemos que calcular las submatrices.
Aquí vemos que tiene 9 elementos, entonces va a haber 9 submatrices. Una vez que calculamos las submatrices, tenemos que calcular los determinantes de cada submatriz. Una vez que hemos calculado los determinantes de cada submatriz, tenemos que multiplicar cada elemento por menos 1 elevado a la suma de las coordenadas de la submatriz que estamos usando, ¿no? Ya, entonces en este caso, para este ejemplo ya hemos calculado las submatrices, después hemos calculado las menores y ya hemos calculado sus cofactores, ¿no? En este caso sería esto que ya hemos calculado anteriormente, paso por paso, ¿no? Ahora, para el cálculo de la determinante yo puedo tomar cualquier fila o cualquier columna, ¿no? Pero una vez que yo escoja una fila o una columna, entonces tengo que tomar la misma fila o columna de la matriz de cofactores. Por ejemplo, yo podría tomar la segunda fila de A. Entonces, ¿qué tengo que tomar? Tengo que tomar la segunda columna de cofactores. ¿Y cómo tengo que multiplicar? Primer elemento tengo que multiplicar con primer elemento. Segundo elemento con segundo elemento. Y el último elemento con el último elemento, ¿no? Y aquí me va a dar 4 por 44 más 1 por menos 57. Y si hacemos ese producto y esa suma nos va a dar que el producto es 119, que es la determinante de la matriz A. En este caso está hecho, en este caso, ¿no? Aquí está escrito la primera fila de A. Entonces tenemos la primera fila de A, entonces hemos tenido que multiplicar por la primera fila de la matriz de cofactores. Y hemos multiplicado primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento y tercer elemento con tercer elemento, que eso debe estar aquí, ¿no? Entonces multiplico el 3 con el 5, el 2 con el menos 20 y el 9 con el 16. Aquí está 3 por 5 más 2 por menos 20 más 9 por 16. Si hacemos ese producto respetando signos, porque este menos lo voy a volver esto menos y vamos a restar, la suma me da igual 119. Y vamos a notar que tomando cualquier fila o cualquier columna, la determinante siempre me va a dar 119. No. Ya tenemos este último caso porque es por reducción. Es un determinante, se calcula las determinantes por reducción. Para esto tenemos que tomar en cuenta 3 reglas básicas, ¿no? Estas son 3 operaciones que podemos hacer dentro de la determinante. Si yo tengo un factor que se repite en una fila o en una columna, ¿no? En este caso tengo el mismo factor que se repite en una fila, o puede ser que ese factor se repita en una columna, ¿no? Notar que es o una fila o una columna. Entonces, ese factor yo lo puedo sacar fuera del determinante. ¿Ya? Podemos verlo como factorización, pero no es directamente decir factorización. ¿Ya? Es una propiedad que tienen los determinantes. Si yo tengo un factor en una fila, lo puedo sacar afuera del determinante, ¿no? El determinante está aquí, entonces sale afuera. Por eso parece como factorización, pero no es factorización, pero parece. Lo mismo para las columnas. Si tengo un factor en toda la columna, como ven tengo el factor K aquí en toda la columna, entonces ese factor K lo puedo sacar fuera del determinante. Como ejemplo tenemos aquí, quiero calcular este determinante. Ya. Y de aquí yo puedo sacar un factor en común que tienen los dos, ¿no? Tienen un 3 de factor común. 3 por 5, 15. 3 por 3, 9, ¿no? Y entonces, vean que solamente estoy considerando esta fila. Como en esta fila tengo el mismo factor, este 3 yo lo puedo sacar aquí afuera. ¿Ya? Y adentro que ha quedado los factores, queda el 5 y el 3. No, el 3 les he factorizado y han quedado estos dos números aquí. Si yo calculo el determinante normal que calculamos en una matriz de 2 por 2 es el producto cruzado, 5 por 8, 40, menos 3 por 5, 15, ¿no? Este
40 menos 15 es 25. Es 25, ¿no? Pero un 3 hemos sacado afuera. Este 3 ya se multiplica una vez calculado el determinante. 3 por 25 es 75. Y este 75 es el determinante de la matriz original. Aquí tenemos la misma matriz, pero lo vamos a factorizar diferente, ¿no? Porque yo aquí tengo un factor común en la columna. En la primera columna, ¿no? Aquí es 15, puedo anotarlo como 5 por 3. Aquí es 5, lo puedo anotar como 5 por 1. Y tengo el factor 5 común en toda la columna. Entonces ese 5 yo lo puedo sacar afuera del determinante, que está aquí, ¿no? Y aquí adentro que ha quedado los factores luego de que yo he factorizado. Era 15, lo multiplico, lo puedo escribir como 5 por 3, factorizo el 5, entonces me queda 3. Abajo tengo 5 por 1, pero el 5 lo he sacado fuera, entonces me queda 1, ¿no? Eso se hace para reducir el cálculo del determinante aquí adentro. Si hacemos otra vez el cálculo, va a ser 3 por 8, 24, menos 1 por 9, 9. Y 24 menos 9 es 15. 15 por 5 es 75. Y como ven, el determinante sale igual. Ahora podemos calcular el determinante aquí sin factorizar. 15 por 8 más 15 por 8 menos 5 por 9. ¿Y eso cuánto te da? Si hacemos los cálculos, vamos a ver que nos da exactamente 75. Tenemos la segunda regla. Si se suma una fila o una columna, un múltiplo de cualquier otra fila o columna, el determinante no cambia. Tenemos aquí la determinante que ya hemos calculado. Ya sabemos que es 75. En este caso, yo lo que voy a hacer es, le voy a sumar 3 veces. Le voy a sumar 3 veces la fila de abajo. O sea, voy a multiplicar la fila de abajo por 3 y le voy a sumar arriba. Yo le voy a multiplicar por menos 3. Yo le voy a multiplicar por menos 3 la fila de abajo y le voy a sumar arriba. Ya, estoy haciendo uso de esta regla. Estoy sumando un múltiplo de una fila a otra y el determinante no debería cambiar. Vamos a ver si no cambia. Ya sabemos que el determinante de esta matriz es 75. Entonces hago la multiplicación. Menos 3 por 5 hasta aquí. Menos 3 por 5. 15 menos 3 por 5. El otro elemento va a ser 3 por 8 menos 3 por 8 más 9. Aquí tenemos 3 por 5 es 15, menos 15, 0. 9 menos 3 por 8, 3 por 8 es menos 24, más 9 menos 15. Ya, entonces, si ahora calculamos el determinante, como sabemos, regla de Sarrus, producto cruzado, ¿qué nos va a dar? Va a ser 0 por 8 positivo, 0, menos 5 por menos 15, que es menos 75, y menos por menos es más, y como vemos el determinante nos da igual. Y ahora tengo una regla más, esta es la más sencilla de todas. Lo que me dice es que si yo intercambio dos filas, el determinante solamente va a cambiar de signo. Tenemos esta determinante que ya hemos calculado, ya sabemos que es 75. Ya, pero en esta determinante le voy a cambiar la fila de arriba por la fila de abajo. Ya, ahora si yo le intercambio estas dos filas, lo que pasa es que va a cambiar de signo. Aquí está como más y aquí ya está como menos. ¿Por qué? Porque he intercambiado dos filas. Bueno, una vez que he intercambiado las dos filas y se ha cambiado de signo, yo calculo el determinante normal, como sabemos, y no le afecta en nada. Esto va a ser positivo y esto va a ser negativo. Y calculando el determinante tengo 5 por 9 menos 15 por 8. Pero en aquí no debemos olvidarnos que tiene un signo menos. Entonces ese signo menos lo estoy copiando aquí. Ya, entonces 5 por 9, 45, menos 15 por 8, 120, ¿no?
resto y me da menos 75. Como yo tenía un signo menos afuera, menos por menos se vuelve más. Y la determinante me sale igual, 75. Ahora vamos a combinar estas tres reglas, ¿ya? El objetivo es que la matriz que está dentro del determinante sea... El objetivo es convertir la matriz del determinante en una matriz triangular. Aquí tenemos un ejemplo. Me piden calcular la determinante de esta matriz. Entonces yo lo anoto aquí. Voy a calcular la determinante de A, va a ser la determinante de esta matriz. Ahora lo que yo quiero hacer es volverlo, o mi objetivo siempre va a ser volverlo esto una matriz triangular. Entonces lo que yo quiero es, tengo que seriar esto que está aquí, tengo que volverlo 0. Ese es el objetivo. Con las tres operaciones que tengo que volverlo esto 0, 0, 0, 0. Y entonces comienzo así. Como yo quiero aquí, entonces empiezo, yo quiero volverlo esto 1, ¿no? Y como estamos con otras reglas y no las reglas que conocemos para reducir una matriz, para volver esto 1, lo que yo hago es le factorizo el 3 a este elemento. Pero para poder sacarlo tengo que factorizar el 3 en toda la fila, ¿no? Aquí yo anoto estos elementos como el producto del número 3, ¿no? Aquí tengo 3, va a ser 3 por 1. Aquí tengo el 2, va a ser 3 por 2 tercios. Si yo multiplico 3 por 2 tercios, 3 con 3 se va y queda 2, como originalmente es. Aquí al 9 le factorizo un 3 y va a ser 3 por 3. Y ahora este 3, por la primera regla, yo lo factorizo y lo saco fuera del determinante. Lo que sería aquí. Este 3 ya lo he sacado. Y como ven, el 3 que estaba aquí ya lo he sacado aquí. Y ahora aprovecho que esto se ha vuelto 1. Y voy a seriar estos números de aquí abajo. Entonces multiplico por menos 4 y le voy a sumar a la fila de abajo, ¿no? Y como hemos visto, esta operación no le va a afectar en nada al determinante. Va a seguir siendo el mismo. Entonces luego de hacer la operación por menos 4 ya he seriado este elemento. Y hago lo mismo para este otro elemento, es 8. Entonces multiplico por menos 8. Menos 8 por 1, menos 8 más 8, 0. Y si ven, esta operación es la misma que se hace con operaciones de matrices, ¿no? Y tengo que hacer para toda la fila, ¿no? Entonces multiplico menos 8 por 1, menos 8 más 8, 0. Y así, menos 8 por 2 tercios va a ser menos 16 tercios y le sumo a 6, ¿no? Y eso lo tengo aquí, ya lo tengo aquí, y he hecho la suma, ¿no? Lo principal de ver aquí es como la forma que hago, ¿no? Tengo el determinante de la matriz y tengo que llevar a una matriz triangular. Eso es lo importante en aquí. Ya, ahora me falta solamente seriar esto de aquí. Entonces yo le multiplico por un número, por un número tal que multiplicado este elemento por un número, esto me dé 0. Y ese número es 2 quintos. 2 quintos por menos 5 tercios va a ser menos 2 tercios. Más 2 tercios se hace 0, que es lo que yo quería. Pero claro, tengo que seguir multiplicando toda la fila y va a ser 2 quintos por menos 12 va a ser menos 24 quintos. Menos 19 es menos 119 quintos. Ya, y una vez que he llegado aquí, yo ya sé que la determinante de una matriz triangular es directamente el producto de la diagonal principal. Entonces, en ese caso, yo voy a multiplicar solamente la diagonal principal y esa va a ser mi determinante, ¿no? Pero notaremos que ha quedado un 3 afuera, que no se pierde, sigue ahí, ¿no? Este 3 está aquí. Y entonces aquí yo multiplico la diagonal principal. Va a ser 1 por menos 5 tercios, aquí es menos 5 tercios, por menos 119 quintos. Aquí este 3 se va con el 3 de aquí abajo. Y el 5 de aquí se va con el 5 de aquí. Y menos por menos hace más.
y la determinante es 119, como ya habíamos calculado anteriormente, ¿no?